Muchos de nosotros atravesamos momentos críticos en nuestras vidas, donde alguien cercano está enfermo y se encuentra atravesando una tormenta o el problema se le avecina. Pero existen muchos que piensan que Dios castiga a los seres humanos en la tierra con estos tipos de calamidades. Pero en mi experiencia, en mi caminar junto con Cristo, me he podido dar cuenta de lo siguiente, que Dios es supremamente soberano y no hay nada ni nadie ni más alto ni más poderoso que Dios. Y por lo tanto, nada ni nadie puede mandarle, ni aún menos poder llegar a juzgarle. Yo soy René González y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza acerca de no se trata de quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ya regresamos. En el reino de Dios las cosas no funcionan de la misma manera. Él no fue creado como nosotros, ni fue elegido como el presidente de esta nación. Dios no es regido por un pueblo, ni por un senado, ni por un parlamento, ni por nada que se le asemeje. Él se rige a través de su palabra plasmada en la Biblia. Dios inspiró a través del Espíritu Santo los 65 libros. Por lo tanto, para que algo tenga validez, se necesita comparar el resto de la palabra, pero no con la mira para encontrar una contradicción, sino para tener en sentido abierto poder a través del Espíritu Santo para poder lograr entender el asunto que nos compete. Más completamente quiero darte un consejo en este día. No vayas a la Biblia para probar tu punto de vista nacido de tus propias concupiscencias. Acuérdate que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nunca se debe tomar unos pocos versículos y crear toda una doctrina de ellos, porque ahí es cuando precisamente comienza el error y no es Dios el que crea la contradicción, sino el hombre. Esto va mano a mano con la soberanía de Dios. Podemos ver lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que esto no es de quien quiere ni quien tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No es Dios el que se tiene que acomodar al hombre, sino es el hombre el que tiene que acomodarse a Dios. Hemos creado a un Dios para que nos sirva, pero nosotros fuimos creados para servirle a Él y darle toda la gloria, y por lo tanto esforzarse a ver la verdad de Dios en su plenitud a través de su palabra. Así que si uno quiere tener un encuentro con Dios y poder llegar a lograr entender su verdad, es necesario tener la disposición correcta. Como establecimos, Dios no le debe nada a nadie, pero a pesar de eso, Él, bajo su propia voluntad, escoge tener misericordia, y aquí es donde ve su gran verdad. Lo único que nos debe importar a ti y a mí es que Dios nos está mirando con misericordia en este mismo instante. Tu salvación depende de tu decisión personal y de la mía. También depende de mi decisión. A eso Dios lo llama el poder de la elección. Esto dice la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, lo que importa es
lo que tú haces con la oportunidad que Él te da. En Mateo capítulo 7, versículo 21, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tu camino no está predeterminado. Él te está dando a escoger y te dice que te esfuerces por entrar y por hacer la voluntad del Padre. Esto dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tu decisión y determinación es lo que dictará tu futuro eterno. Cuando cada uno de nosotros estemos parados individualmente delante del trono de Dios, no nos va a importar lo demás, se los puedo asegurar. Por lo tanto, sé sabio y preocúpate por ti mismo y procura ser justificado delante de Dios, pero no por tu propia opinión o por lo que tú prefieres creer, sino por lo que Dios dice realmente en su palabra. Muchas personas piensan que la doctrina de la elección y la predestinación soberana plantea un problema a la justicia de Dios. ¿Por qué Dios elige a unos y no a otros? Que pues diremos que hay injusticia en Dios. Por supuesto que no hay injusticia en Dios, pues Él eligió a los que sabía de antemano que iban a creer. El argumento de Pablo es que Dios es soberano y no le debe nada al hombre. Por tanto, al dispensar su gracia, depende únicamente de Él. Aquellos que no son salvados no son víctimas de ninguna injusticia o crueldad. Simplemente están recibiendo lo que justamente merecen. Son los recipientes de su gracia los que reciben algo que no merecen, no los condenados. Esta doctrina de la elección se encuentra íntimamente relacionada con la total depravación del hombre. ¿Por qué algunos responden a la predicación del Evangelio y por qué otros no? Para comenzar con el desarrollo de este extenso tema, considero necesario conocer las definiciones de ambas palabras para saber el significado concreto y conciso y preciso de las palabras antes mencionadas. La palabra predestinación proviene del griego koineo proirizo, que quiere decir marcar de antemano o predeterminar, o bien de la palabra predestino, que significa destino. La palabra presciencia del original griego koineo es la palabra prognosis, que quiere decir conocer de antemano antes que las cosas acontezcan. El nombre prognosis se traduce anticipado conocimiento. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 2:23. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Y la palabra presciencia, la Biblia la plasma en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El verbo relacionado prognosco se traduce antes conoció. Romanos 8:29, la Biblia dice: porque a los que antes conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esto quiere decir que Dios, con su previo conocimiento de la conducta del ser humano para con Dios, Él ya sabía
que habrían personas que elegirían seguirle y servirle en el camino del bien, por lo cual Dios los escoge por buena conducta y testimonio y los inscribe en el libro de la vida. En la presencia de Dios cabe lo que se ha denominado como libre albedrío, que es la libertad del hombre para hacer el bien o hacer el mal, porque trata con las obras que el ser humano mismo produce a favor de su salvación. Es por eso que somos salvos por gracia, por medio de la fe, creer lo que está escrito. Efesios 2:8, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La enseñanza bíblica siempre nos lleva al mismo punto, a la humillación del hombre y a la exaltación de Dios, para que junto con el salmista podemos decir, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. No existe doctrina que tienda a producir más humildad en los santos que la doctrina de que cada virtud que poseen es deudora de la gracia soberana de Dios. O cómo necesitamos permanecer en la verdad de que nuestra fe es un regalo absolutamente gratuito e inmerecido. Te hará temblar cuando te des cuenta de lo completamente dependiente que eres tú y que soy yo de Dios. Si usted está caminando cerca del Señor y deseando de su verdad y su voluntad para su vida, Dios va a colocar sus propios deseos en su corazón. La clave es desear la voluntad de Dios, no la suya propia. La gracia de Dios no se otorga por esfuerzo humano, no se consigue con dinero ni con nada que el ser humano pueda hacer. Simplemente se recibe por la fe en Cristo. Fe que es don de Dios y da a quien Él le place. ¿Has creído tú en Cristo como tu único Salvador y Rey soberano que gobierna y sustenta tu vida? Si es así, regocíjate en el Señor, que libremente te ha otorgado su gracia. Tú y yo sabemos lo que somos, sabemos lo que merecemos, el infierno de fuego por la eternidad. Pero Dios nos ha bendecido con su gracia, gracia que nos viene por medio de aquel que pagó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario, porque así Él lo quiso, porque de manera soberana así lo determinó. La soberanía de Dios es una doctrina maravillosa que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que está enseñada en las Escrituras y debemos creerla y vivir en consecuencia por su soberanía gracia. Estamos aquí hoy para que creamos en Cristo, para que confiemos en Él y para que vivamos para Él, para que podamos disfrutar del favor que quiso darnos a nosotros. Así que regocijémonos del favor que nos ha otorgado nuestro Padre Celestial y descansemos en esta verdad que Dios es soberano. Y espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.